En primer lugar, quiero anunciar que hemos solicitado la comparecencia del señor Enrique Osorio en calidad de exconsejero de Hacienda de Ignacio González para que dé explicaciones en la Asamblea de Madrid sobre la entrega de 10,5 millones de euros de fondos europeos a Madrid Network en el año 2015. Osorio tiene que explicar por qué se encargó el reparto de dinero público a una entidad semiprivada y opaca como Madrid Network. Osorio tiene que explicar por qué se confió esta tarea a Madrid Network cuando ya se empezaba a conocer el resultado ruinoso de los préstamos de fondos del Estado que hizo la entidad, una operación que ya nos ha costado a los madrileños más de 70 millones de euros. Osorio tiene que explicar a qué entidades se transfirieron los fondos y bajo qué criterio. Y Osorio tiene que explicar finalmente si estas entidades devolvieron el dinero o de nuevo estamos pagando con el presupuesto público el pufo de este chiringuito de Esperanza Aguirre, que es un pozo sin fondo de chanchullos y fue, no lo olvidemos, uno de los primeros trabajos de Isabel Díaz Ayuso. En otro orden de cosas, anuncio también que hemos presentado una propuesta para hacer permanente la vivienda protegida en la Comunidad de Madrid. En los últimos 6 años hemos perdido 10.000 viviendas de protección oficial en la Comunidad de Madrid. No podemos consentir que la vivienda de protección oficial acabe en manos de fondos buitre después de invertir recursos públicos en ella, y para ello hay que blindar la regulación, como ya ha hecho, por ejemplo, el País Vasco. No se puede solucionar el problema de la vivienda simplemente aumentando la oferta sin intervenir sobre el precio. El problema de la vivienda se soluciona haciendo más vivienda con protección permanente, insistimos, para que el número de viviendas protegidas siempre sea en aumento. Y, por cierto, cabe recordar que la Comunidad de Madrid ha presupuestado 68 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda para construir vivienda protegida, pero este plan está condicionado a que la protección de las nuevas viviendas sea permanente. Y aquí Ayuso debería aclarar si está dispuesta a un cambio regulatorio o si, por el contrario, va a renunciar a construir esas viviendas por su fanatismo del libre mercado. Bueno, y queremos anunciar, tras lo que hemos conocido en estos días, que el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado la petición de un debate monográfico en el Pleno sobre el control del Gobierno de Ayuso en la gestión de los hospitales públicos cedidos a empresas privadas. Ayuso debería dar explicaciones por sí sola en el Pleno, pero no lo hará. Y no lo hará porque no le interesa hablar de Madrid, no le interesa hablar de su gestión porque es inexistente y no quiere, además, dar las explicaciones de todas las mentiras que vertió el jueves pasado y en sucesivas declaraciones que ha hecho a medios, actuando una vez más como una CEO de una de estas compañías privadas que le están haciendo vivir como Dios en vez de como la presidenta de todos los madrileños. Nos dijo que eran chismes. Hoy sabemos que había órdenes por escrito para priorizar a los pacientes que eran rentables. Nos dijo que había auditorías, que había actas de reuniones y que había informes. Le pedimos que las hiciera públicas y todavía no lo han hecho. Y le pedimos también que garantizaran que esas prácticas no se están produciendo en otros hospitales públicos a los que se les ha cedido la gestión y no tenemos noticia de que haya hecho absolutamente nada. Para tener credibilidad, la señora Ayuso tiene que explicar el papel de su pareja, Alberto González Amador, Alberto Quirón, Alberto Burnet, que lo llame como quiera, que tiene para elegir. Pero sería conveniente que explique por qué intenta ocultar con una identidad falsa que su novio sigue operando para Quirón y que lo hace además como director de proyectos, nada más y nada menos, mientras que su novia, la presidenta de la Comunidad de Madrid, riega a la empresa para la que trabaja su novio, Quirón, con miles de millones de euros que además está hurtando a la sanidad de todos los madrileños. Ya no engaña absolutamente a nadie. Su pareja no es un ciudadano particular. Dejó de serlo en el mismo momento en el que puso a su disposición toda la maquinaria de la Comunidad de Madrid para urdir una defensa. Ya es una persona políticamente expuesta y, como tal, tiene que rendir cuentas. No todo vale. Y por mucho que utilice su poder mediático para desviar la atención, por mucho que tuerza el brazo a la mesa de la Asamblea para impedir este debate, los socialistas no vamos a parar. Hemos pedido la comparecencia de la consejera. Hemos presentado decenas de preguntas para aclarar la situación en la que están nuestros hospitales públicos concertados. Hemos denunciado ante la Fiscalía al directivo de Ribera Salud y hemos pedido que se revierta el concierto, algo
que debería haber hecho una presidenta desde el minuto 1, una presidenta que trabajara para el bienestar de los madrileños y no para el suyo propio. Es en sanidad, precisamente, donde se encaminan muchas de nuestras enmiendas para cambiar el modelo que tan rentable le está saliendo a Ayuso, pero tan perjudicial es para la ciudadanía madrileña. Planteamos invertir 50 millones en hospitales públicos que se le quitarían a los privados y nos permitirían, por ejemplo, poner a pleno rendimiento a todos nuestros centros sanitarios por las tardes. También planteamos invertir 156,3 millones para construir los 35 centros de salud que el Partido Popular en Madrid lleva prometiendo más de 20 años. La sanidad está tan abandonada como la educación. Por eso también proponemos una enmienda para incrementar las transferencias a las universidades hasta los 315 millones, 40 millones para la contratación de profesorado, 144 para abrir centros y becas y 3 millones para la rehabilitación energética de los centros educativos. Sanidad abandonada, educación maltratada y en vivienda Ayuso se ha dado mus. Desde el Grupo Parlamentario Socialista lo que proponemos es invertir 900 millones para que el parque público de vivienda de la comunidad llegue al 9% y 40 millones de ayudas para el alquiler de 300 euros. No nos van a aceptar prácticamente nada, pero los madrileños tienen que saber que otra forma de gestionar es posible, en la que la prioridad sean las personas y no la gestión de los intereses privados de empresas como Quirón para que los de siempre sigan viviendo como Dios. No podemos soportar más listas de esperas infladas, no podemos seguir soportando más negocios con la salud de todos los madrileños, no podemos seguir soportando la asfixia de nuestras universidades públicas, ni podemos seguir soportando todos los chanchullos que hace el novio facilitados por la presidenta de esta comunidad. El Partido Popular de la Gürtel, de Lezo, de la Púnica y ahora de Quirón no pueden seguir por más tiempo porque los madrileños no lo merecen y por ello Ayuso debería dimitir. Buenos días. Última junta de portavoces del año, que no me salía. Quería pedirle un balance, tanto político como parlamentario, de lo que ha ocurrido. Y luego sobre el tema de enmiendas parciales que en estos momentos se están debatiendo en la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda, me gustaría saber si ustedes están negociando alguna y de qué carácter son las enmiendas que están negociando con el Gobierno. Gracias. Entiendo que no es una valoración sobre el rodillo en la Junta de Portavoces, sino sobre este año, ¿no? de esta legislatura. Bueno, yo creo que este año 2025 ha sido un buen año para Ayuso, para su novio, Alberto González Amador, que ya cuentan con un ático y además este año han sumado otro más y además han sumado un chalet en la sierra para sus fines de semana y sus vacaciones, que se lo estamos pagando entre todos los madrileños. Y desgraciadamente este año ha sido un mal año para la sanidad pública madrileña, ha sido un mal año para todos esos madrileños que necesitan el transporte público para ir a estudiar o sus centros de trabajo y ha sido un mal año para todos esos madrileños que necesitan una casa para vivir. Respecto a las enmiendas las 1.350 enmiendas que ha presentado Más Madrid, que están trabajadas desde la realidad del territorio de toda nuestra región, enmiendas que han sido trabajadas desde el municipalismo y desde el principio de la justicia fiscal. Bueno, pues el Partido Popular ha seguido aplicando su rodillo porque lo que quiere demostrar, bueno, pues es anular todas esas realidades que hay en la región y que no quiere que se visibilicen en esta asamblea. ¿Qué tal, portavoz? Buenos días. Volviendo al asunto Ribera Salud, al tema sanitario, ustedes ya pidieron una comisión de investigación. No sé si hay alguna novedad sobre este asunto, si el PP lo va a permitir, también lo llevaron al Congreso. En general, quería preguntarle si ustedes se creen las explicaciones que da la consejera y con las que trata de hacer el asunto, esas inspecciones que realizó en las últimas semanas y, en fin, y las declaraciones del presidente del grupo, sobre todo porque no hemos visto las inspecciones
investigaciones. No sé si ustedes creen que sería necesario verlas. Eso por un lado. Y por otro lado, el asunto de la gripe. Estamos en unos datos bastante importantes. Por lo que sabemos, por lo que dicen los sindicatos, no se están cubriendo las plazas de enfermeras, al menos no lo suficiente. No sé si les preocupa a ustedes esta situación, sobre todo de cara a esta semana y las siguientes. Gracias. Sí, gracias. Bueno, yo creo que la semana pasada conocimos varias noticias, la última vinculada a Alberto González Amador, en la que pudimos constatar que Alberto Quirón efectivamente es Alberto Quirón, que está dentro de la intranet del Grupo Quirón, que utiliza un correo corporativo desde el cual opera bajo un nombre falso como director de proyectos del Grupo Quirón. Esto lo que viene a constatar es que no solo la consejera de Sanidad de Ayuso es empleada de Quirón, que el novio también es empleado de Quirón y que finalmente también Ayuso es empleada de Quirón desde el momento en que es la última beneficiaria de que se le esté multiplicando por 4 los beneficios a la mayor empresa contratista de la Comunidad de Madrid y para la que trabaja su novio, y que vemos que prácticamente solo nos falta ver una nómina. Respecto a las inspecciones que anunció la consejera de Sanidad el otro día, ¿dónde están? Porque si están tranquilos con su gestión y que realmente les preocupa esos audios en los que se dice que para que aumenten los beneficios de una empresa como Ribera Salud, que viene a ser lo mismo que Quirón, tienen que aumentar las listas de espera, y en el primer momento dijeron que no había irregularidades, que no les llamaba la atención. Bueno, ¿dónde están esas investigaciones? Exigimos transparencia y, sobre todo, para poder seguir respaldando a que si en el hospital de Torrejón se ha venido atendiendo con calidad a los pacientes, ha sido gracias a los profesionales y no al gobierno de Ayuso. Y respecto al pico de gripe y la saturación de las urgencias de los hospitales públicos, bueno, verdad es que parece que al gobierno de Ayuso le resulta difícil planificar los 2 hitos que suelen colapsar las urgencias de los hospitales públicos, que son las olas de gripe en invierno y las vacaciones en verano. Parece que con la planificación no entra dentro de su gestión, y aquí estamos otra vez, en esta cadena perfecta diseñada del desmantelamiento de la sanidad pública, en el que dejas a 600.000 madrileños sin médico en tus centros de salud, en tus barrios. Cierras los SWAP, los centros de urgencias extrahospitalarios, estás condenando a los madrileños a que tengan que ir a urgencias por una gripe. Efectivamente, se colapsan los hospitales y que están infradotados, y en esta situación estamos, que, bueno, pues o te conviertes en mercancía para los hospitales públicos gestionados con empresas privadas, o maltrato al paciente, no cabe otra. A ver, buenos días por todos. Yo quería preguntarle por esa petición de comparecencia al presidente de la Asamblea de Madrid, sobre todo por esas expectativas de que salga adelante, teniendo en cuenta que el Partido Popular ha rechazado cualquier iniciativa que tenga que ver con la fiscalización del gobierno en legislaturas pasadas. Y luego también preguntarle por las explicaciones o el debate del pasado jueves sobre precisamente Madrid Network, qué valoración hace el partido después de que se le haya tumbado en la Cámara. Muchas gracias. Ay, perdón, la última. Sí. La verdad es que a Más Madrid, como saben, no nos valen las acusaciones de a ver qué partido es más corrupto o menos corrupto que otros. Nosotros vamos a denunciar la corrupción, vamos a seguir fiscalizando y vamos a exigir transparencia, y si no se nos ofrece desde el Parlamento de todos los madrileños, acudiremos a los juzgados. Desgraciadamente, ya vemos cómo la corrupción en el Partido Popular no solo nos investiga, sino que se protege y además se premia. Y ahí tenemos sentado a un presidente como es Osorio, vinculado a una trama de corrupción posible por el fraccionamiento de los contratos vinculados a la FP, y a una vicepresidenta que es Ana Millán, que tiene 4 delitos de corrupción por los cuales también se la está investigando. No vamos a parar, no solo de investigar hasta dónde han ido esos 70 millones de euros más 10 millones y medio de euros que hemos descubierto ahora de ese chiringuito de Esperanza Aguirre y su pupila Ayuso, sino no solo para recuperar y saber a dónde ha ido el dinero de todos los madrileños, y para saber qué
qué entidades están vinculadas a eso, sino porque esto es presente desde el momento que estas personas, uno es presidente de la Asamblea de Madrid, y eso es presente, y es presente también seguramente todas esas entidades y empresas. Queremos saber qué tipo de vínculo en el año 2025 tienen con la Comunidad de Madrid, si están recibiendo también contratos con la administración pública, por ejemplo. Hola, ¿qué tal? Quería volver al tema de las enmiendas parciales a los presupuestos. Ha señalado que lo que va a pasar es que el PP siga aplicando su rodillo. Quería preguntarle por una traducción de esa expresión. ¿Quiere decir eso que a raíz de lo que hayan hablado hasta ahora no van a tener aceptada ni siquiera alguna enmienda formal o sí va a haber alguna formal? Gracias. Es que aquí, casi tenemos un problema cuantitativo también. Porque si Más Madrid registra 1.350 enmiendas parciales que lo que hacen es una apuesta clara por una política fiscal progresiva, una apuesta clara para el reequilibrio territorial a través del acceso a servicios públicos de calidad independientemente de dónde vivan los madrileños en esta comunidad, sanidad, educación, transporte público y el derecho a la vivienda. Si el Partido Popular quiere maquillar un gobierno sectario y autoritario aprobando 2 enmiendas parciales de Más Madrid, bueno, eso es puro maquillaje y a nosotros desde luego no nos vale, pero es que lo peor, a los madrileños no les sirve. Hola, portavoz. Entiendo que estas 2 enmiendas son solo 2, no se están negociando más y podemos llegar al jueves con 4 o algo así. Si me lo puedo aclarar. Y luego 2 preguntas respecto a... Ha dicho que a Más Madrid no le vale quién es más corrupto, quién es menos y que van a seguir fiscalizando. Me gustaría saber si eso se puede aplicar también a registrar en el Congreso de los Diputados alguna especie de comisión de investigación respecto al caso Leire o a los contratos de la SEPI, si se están negociando alguna de estas 2 opciones. Y por otro lado, me gustaría también saber qué opina de las palabras de la vicepresidenta Yolanda Díaz sobre que hay que reestructurar el Consejo de Gobierno como una solución a todo lo que está pasando en torno al Partido Socialista. Gracias. Por ahora, sobre las negociaciones de las enmiendas parciales a los presupuestos de la Comunidad de Madrid para el 2026, son 2 enmiendas parciales las que el Partido Popular ha aprobado, y una de ellas está vinculada efectivamente para acabar con la discriminación en el entorno del deporte. Es importante desde el momento que lo hemos trabajado además con los colectivos, pero como comprenderán es absolutamente insuficiente porque no resuelve lo más mínimo de la discriminación y delitos de odio y racismo que se sufren en la Comunidad de Madrid. Respecto a la corrupción que hay vinculada dentro de los partidos y que pueden posiblemente dañar a diferentes gobiernos. Nosotros ya no solo lo dijimos, sino que lo pusimos sobre la mesa en el minuto 1 que empezamos a conocer posibles casos de corrupción vinculados al Partido Socialista. Pusimos sobre la mesa una agenda anticorrupción y que exigimos al presidente que no solo se quede en palabras, sino que se materialice en efectivamente una apuesta clara y decisiva del Partido Socialista en acabar la corrupción, porque es una de las cosas que más desgasta a la democracia. Ahí, desde ese punto, nosotros confiamos en la justicia, que se investigue todo lo que se tenga que investigar y, bueno, insistimos, lo dije en esta asamblea, Más Madrid presentó una ley en el Congreso de los Diputados para que ninguna empresa corruptora pueda volver a tener un contrato con la administración pública, con ningún nivel. Y yo espero ahí saber qué va a hacer el partido de Isabel Díaz Ayuso, si en el Congreso va a votar a favor de esta ley que dice que ninguna empresa, ni Acciona ni Quirón, puede volver a contratar con la administración pública si se comprueba efectivamente que han sido empresas corruptoras y que se están lucrando con el dinero de todos los españoles. Y insistimos, y ahí estaremos empujando efectivamente para que el Partido Socialista también se haga cargo de esta agenda anticorrupción. Nosotros creemos que el Gobierno debe continuar
pero debe demostrar a los españoles de a pie que merece la pena que este gobierno continúe. Por ejemplo, las excelentes cifras macroeconómicas deben llegar al bolsillo de la gente. Y para eso, para empezar, hay que intervenir en el mercado de la vivienda, declarar la prórroga de 3 años de los contratos de alquiler que vencen, por ejemplo, el año que viene. Hay que demostrarle a los españoles que efectivamente la continuidad de este gobierno progresista vale la pena y que mejora su día a día y que resuelve asuntos tan angustiosos como estamos viviendo ahora en todas partes, no solo en Madrid, sino en toda España, como es la emergencia habitacional.